Hola mi gente bella, pues yo estoy aquí otra vez. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente y bendecido día. Ok, hoy vengo aquí para seguir con mi historia porque a muchos les han interesado. Pero hoy quiero enfocarlo a qué pasó después en mí. Que es que como todos tenemos un sentimiento, yo pienso, de culpa muy fuerte. Eso fue lo que pasó en mí después, cuando pues ya pasó todo, se peleó de mi marido y pues yo regresé, como les digo, yo regresé a la casa de mi mamá. Era, pues era de esperarse que regresara, ¿verdad? No me iba a quedar allá con mi suegra en la casa arriba, ni en la casa que habíamos comprado nosotros, que habíamos comprado una casa para vivir ahí, ¿verdad? Pero pues no llegó ese momento de cambiarnos a nuestra casa. Entonces, ya después de eso, el sentimiento que quedó en mí fue un sentimiento tan grande de culpa. Ay, qué culpa. O sea, yo no sé por qué era tan fuerte, porque ese sentimiento yo sentía que yo tenía la culpa, pero o sea, ahora que lo pienso, yo pues, qué pensamiento tan más, no sé, tan más tonto, ¿verdad? Porque en primera, yo no lo mandé a que fuera a ese lugar. Uh, en segunda yo tenía que trabajar porque yo ya tenía mucho tiempo, ya tenía como 3 años en el banco donde yo trabajaba, ya tenía tiempo, ¿verdad? Entonces yo tenía que seguir trabajando. Yo decía que yo era culpable porque estaba trabajando mucho y no estábamos disfrutando como era en un inicio, ¿verdad? Pero bueno, siempre hay que trabajar, si no, pues, de dónde se pagábamos las cuentas, ya teníamos casa. Yo había estudiado para trabajar, él ya me conocía que siempre estaba trabajando. Entonces viene ese sentimiento de culpa. Ahora que yo entiendo que ahí tenemos un subconsciente que todo se nos queda grabado ahí, yo digo, como cuando rezábamos en la iglesia siempre decíamos, por mi culpa, eso no debería, eso yo creo que pienso que nadie lo debería de hacer porque ese sentimiento se arraiga tanto en nuestra vida que todos pensamos que es nuestra culpa, o sea, así me pasó en ese momento tan duro que yo estaba viviendo cuando él falleció. Decía yo, pues por mi culpa, porque eh, yo no estaba ahí, él me habló y me avisó que iba a salir y yo no le dije que no, yo lo dejé ir, tal vez le hubiera dicho que no, yo tengo la culpa por no haberlo dejado ir. Pero bueno, él ya no era un niño, o sea, más que nada él me estaba avisando, no me estaba pidiendo permiso, nada más me dijo, oye, ¿cómo ves? Voy a ir, ¿está bien? No, pues, pues ya, ¿qué le decía yo? Pues ok, pues está bien, ¿no? Yo no le iba a decir, no, no vayas. En primera porque yo estaba trabajando, digo que en esos días hubo una fusión en el banco que yo trabajaba, lo compró otro banco, entonces eso en México pasaba así. Aquí en Estados Unidos yo pienso que es lo mismo, es un sistema bancario. A veces los bancos se fusionan, ¿no? Entonces ese banco compró, un banco de España en ese entonces que yo estaba trabajando, compró a ese banco. Entonces, pues con decirle que cuando yo empecé a trabajar en ese banco, se llama Multibanco Mercantil de México y era del gobierno. A ver, si no, era privado primero. Y luego, en ese entonces que yo estaba en el banco, lo fusionó, los compraron, los compraron personas privadas. El gobierno vendió el banco primero. Y luego ya cuando yo estaba en el banco, que era ya privado, lo volvieron a vender a España. Total de que era mucho trabajo que se venía y que teníamos que este, aprender el nuevo sistema que traía el otro banco, que teníamos que cambiar todo, cómo se veía y teníamos que hacer mucho trabajo. Entonces, en eso tocó recientemente cuando yo me casé, enseguida pasó eso. Yo creo que luego pasó que el banco se fusionó. Entonces era un trabajar y pues ni modo. Él tenía un trabajo muy bueno que trabajaba nada más también era de gobierno, que trabajaba
de 7, nomás las 8 horas, de 7 a 3, o sea que 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, sí. De 7 a 3 era exactito. Él salía a las 3 y yo no. Bueno, se suponía que yo también tenía que haber salido a las 3. En ese entonces, como era una carrera técnica, yo era, ¿cómo se llama? Auxiliar de inversiones. Ayudaba a las personas, era auxiliar, nomás estaba de apoyo, pero aunque yo hacía todo el trabajo, recibir a las personas, hacer las inversiones, digo que yo tenía mucho contacto con la gente. Entonces, yo lo que hacía en ese entonces en el banco era todo lo de las inversiones. Entonces viene a cambiar todo el sistema, entonces todo el día en el banco siempre es así, tenemos que atender todo el día a la gente, toda la mañana y en la tarde hacer todo lo que es atrás del escritorio. Entonces, uy no, en ese entonces yo salía hasta como a las 10. Ese día salí como a las 8, me acuerdo, ese día de que él falleció. Yo salía a las 8, pero había días que salía bien tarde, días que él tenía que ir por mi tarde porque nos exigían que teníamos que terminar pues todo lo que se tiene que hacer o sea, de tu departamento, tenía que pasarlo de uno al otro. Y antes era muy, muy laborioso. Ahora yo sé que es le aplanas un botoncito y todo se pasa. Entonces estaba yo culpándome por eso. Decía yo, por mi culpa, porque es que yo no hubiera trabajado tanto, les hubiera dicho en el banco que no, pero pues a lo mejor me hubieran despedido, pues si era el trabajo que tenía que hacer, ¿verdad? O sea, era la mente que yo tenía que culparme. Es que siempre, eso, ahora digo yo, nosotros nunca debemos de decir eso cuando estamos rezando, cuando estábamos rezando, que decíamos por mi culpa. Yo pienso que no, porque se queda en el subconsciente y todo pensamos que es nuestra culpa, pero no. Entonces, a mí lo que me sumía más en ese hoyo que les digo que era un hoyo negro que no me dejaba salir, que yo sentía que caía y caía, siempre era culpándome. Oh, es que yo tuve la culpa, es que yo no debería de haberlo dejado, es que yo, o sea, total de que, y realmente me decía mi papá y mi mamá, pero tú, ¿por qué? Pues si tú ni lo mandaste, no fue a ser un mandado tuyo. Él era ya un hombre mayor, independiente. Mi mamá y mi papá estaban siempre ahí diciendo, no, ¿por qué? ¿Por qué? Pero bueno, es algo que eso deberíamos desterrarlo, yo creo que todos, porque eso no es razón de ser. Esa no es razón de que, o sea, nosotros nos estemos culpando por todo, porque no nomás me pasó ahí, o sea, cuando viene la situación de mi hija, pasaron también muchas cosas que yo decía, es que es mi culpa, o sea, y diciéndome los doctores, no, no es tu culpa, es un gen que se volteó y pasó eso. Entonces, o por ejemplo, pasó otra situación, o sea, con mi hija que yo después yo me culpaba también por eso, de que mi hija, o sea, mis hijos son un año, se llevan un año. Fue bien increíble como me embaracé en mi segundo embarazo de mi hijo. Me estaba cuidando y todo. Aún así mi hijo se aferró a la vida porque yo me tomé los preservativos para no embarazarme después de que ya estaba embarazada. Y dicen que muchas veces se viene y mi hijo no se aferró y bendito sea Dios porque lo tengo aquí y ha sido una bendición tan grande que Dios me haya dado, o sea, mis hijos tan cerquita. Entonces también ahí hubo otras situaciones que yo decía, mi hija se me enfermaba mucho. Y decía, por mi culpa. Y yo pues Dios me había mandado a mi hijo de una forma tan maravillosa que todavía yo decía que era por mi culpa porque a mi hija como que le afectaba mucho mi embarazo. Se enfermaba bastante y ahí yo culpándome. Luego otra situación de que cuando mi hijo nació yo tuve que salirme de unas terapias y yo decía, ay, a lo mejor si yo no me hubiera salido de esas terapias con mi hija ya estuviera caminando. Y después me di cuenta que de hecho ese programa ya se iba a vencer, que ya me iban a sacar. Y yo, tal vez unos días antes, yo tuve que salirme
por estar en casa con mi hijo. Y así pasan cosas y uno siempre se está culpando. Yo me estaba culpando horriblemente cuando pasó la tragedia de él, cuando él fallece, horriblemente. Hasta hubo el momento que la casa que compramos, porque la compramos entre los dos, él puso la mitad y yo puse la mitad, porque a los dos trabajábamos y así es, ¿verdad? Si no se completa, pues uno por eso es el complemento de su esposo, ¿verdad? Y gracias a Dios que yo tenía un muy buen trabajo y generaba muy buen dinero. En ese entonces el banco pagaba. uno vivía muy bien con los sueldos del banco. En ese entonces que yo trabajaba en el banco había bonos, bueno, bendito sea Dios, yo tuve con qué apoyarlo cuando se nos dio la oportunidad de comprar nuestra casa. Ay, todavía con ese sentimiento de culpa, ay, es que a lo mejor yo no me merezco, ¿verdad? Gracias a Dios que mis suegros son muy buenas personas. Y voy y les digo, fíjese que entre Miguel y yo compramos esta casa, pero sí, o sea, él la agarró un poquito antes de que nos casáramos, pero la compramos entre los dos y pues yo sé que él la había comprado para mí. Voy y le digo a mis suegros dice que pues, la casa que va a pasar, él la pasó a su nombre antes de que nos casáramos, pero pues la compramos para vivir nosotros. O sea, él la compró para mí. Entonces voy y le digo, pero igual, ay, si ustedes la quieren, ay no, pues ahí está, ¿verdad? Y Dios, y ya me dice ellos, no, pues sí, es tuya porque pues la compraron para ustedes. Y yo, ay, pues gracias a Dios que eran muy buenos y pues ya hice todos los trámites para que estuviera mi nombre y la terminé de pagar yo, o sea, yo la seguí pagando. Nada más habíamos dado casi el enganche, digo que teníamos un mes y medio, yo creo que tendríamos unos 5 o 6 meses antes de casarnos con la casa. Entonces, yo todavía voy y les digo, siento pues que yo ya era su esposa y la habíamos agarrado entre los dos, pero bueno, ¿verdad? No estaba mi nombre, estaba el nombre de él porque era por su trabajo y pues yo me sentí con eso, ¿verdad? Si hubiera sido otro, le hubiera dicho, no, pues es que es mi casa o algo, no. Yo voy y les digo, pues sintiéndose, o sea, pues sí es que cuando uno pasa por ese dolor es algo que uno piensa que es todo por uno, o sea, y siento que ellos, o sea, siento que él trascendió, que tal vez esto, él ya había acabado su función en esta vida, o sea que para mí fue un gran maestro, o sea, que me tocó aprender muy duro, pero bendito sea Dios, yo pienso que eso fue para fortalecerme y me fortaleció y aprendí a vivir, aprendí a vivir sin él y aprendí mucha fortaleza, mucha fortaleza. En ese momento, ni hasta antes yo me había dado cuenta de que yo de que esa culpa que yo estaba diciendo que era mía, era lo que más me sumía al dolor. Porque dices, ay, por mi culpa, haciéndote siempre ¿cómo se llama? Como la mártir o así, sufriendo. Y ahí estaba yo, y eso es lo que te lleva al dolor. Eso es lo que te sume porque te sientes culpable. Te sientes culpable y ese es un sentimiento tan feo que uno debería desecharlo. No es fácil, pero con la ayuda de Dios se puede. Dios siempre, siempre, siempre nos va a dar la puerta para salir adelante y Él nunca te va a culpar. Él nunca te va a culpar. Él siempre dice que no es tu culpa. De hecho, yo les voy a leer un versículo que dice aquí en la Biblia que acerca de eso.
de que uno piensa que es, a ver, es Primera de Juan, déjense los leo porque ese versículo cuando yo lo estaba leyendo tiene toda la razón. Uno solito está ahí y Dios se dice. Y en esto concede que somos de la verdad y aseguráramos nuestro corazón delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. O sea, mi corazón me estaba reprendiendo, diciéndome, tú eres la culpable por no estar en tu casa, estar con Él. Y si tú estuvieras en la casa con Él no se hubiera ido, Él hubiera estado ahí contigo. Y eso era lo que me decía, eso es lo que mi corazón me decía. Y por eso yo estaba ahí. Y no, que Dios me está diciendo que aun y cuando mi propio corazón me está condenando y me está mandando a lo peor, dice que mayor que nuestro corazón es Dios, mayor que yo. Entonces, siempre hay que quitarnos eso de la culpa. No es fácil porque lo tenemos tan arraigado en nuestro corazón, en nuestra mente, desde que estamos chiquitos, cuando estamos en la religión católica, que oramos eso. Digo, ay no, porque yo lo permití tanto que se grabó en mi mente y en mi corazón. Y aún y cuando yo ahí no tenía nada que ver, porque yo no hice nada para que pasara eso, ahí estaba yo. Por mi culpa, por eso Él se murió, por mi culpa. Él fue ahí, ay no, qué horror. Y así en muchas etapas de mi vida que les voy a ir contando porque me ha tocado vivir tanto, aprender tanto de tantas cosas. Ahora yo sé que yo vine a aprender sobre el amor, pero sí me ha costado mucho aprender, y sobre todo porque uno está como aquí diciendo que uno es el culpable, que no está en mí, está en Dios. Aun y cuando yo me condene, Dios te quita toda condenación y Él te libera de toda culpa. Aunque tú no, aunque tú creas, aunque tú te condenes, Dios no te condena nunca. Dios no te condena jamás. Por eso dice aquí, mayor que nuestro corazón es Dios, mayor que yo, mayor que tú, mayor que tus pensamientos, eres Dios. Entonces, este es mi pequeño, mi pequeña enseñanza sobre y mi historia, siguiendo de mi historia, y les voy a seguir contando porque ya después de la culpa que yo superé, vino la ira. O sea, todavía no llegaba a donde llegué con el retiro con Dios y sentí la presencia de Dios y Él me liberó de todo eso. Pero primero fueron muchos meses de culpa, llorando porque Él se había muerto y porque yo tenía la culpa, ¿verdad? Porque eso es lo que uno piensa. Y ya después de la culpa viene la ira. Después me enojé tonto con Él, rompí fotos, que mi mamá se enojó conmigo, rompí fotos. O sea, uno pasa por tantas etapas cuando va saliendo de ahí. Yo me acuerdo que cuando ya dije yo no, o sea, después vino a mi mente, aún y con el dolor ese, porque yo todavía no llegaba al retiro, vino el otro sentimiento de ira. Y con la ira, no hombre, rompí fotos, ay no, hice muchas cosas que en un momento de ira, o sea, que uno ya no aguanta, no sabe ni cómo reaccionar por el dolor que da, ¿verdad? Y sabiendo que la muerte no es nada malo, vamos a trascender a otra vida, porque somos infinitos, somos como Dios, porque somos la esencia de Dios. Entonces,
Ahora yo comprendo que solo trascendemos. Yo dije, ay, ¿por qué tantas cosas que uno vive y uno dice, dice, ahora me quedo sorprendida? Pero bueno, también son enseñanzas y Dios me ha ido como subiendo de escalón cada día porque han pasado muchísimas cosas, pasaron muchas cosas, me han pasado muchas cosas que yo les voy a ir contando al momento donde estoy hoy y que ustedes, sobre todo quiero servirles de bendición y decirles que no se culpen, que hay que desarraigar ese sentimiento de culpa en nuestras vidas. Nosotros no somos culpables, o sea, no, que no se hace tal vez por hacernos las víctimas, pero no somos culpables. Yo ahí no tenía nada que ver. Muchas cosas que han pasado con mi hija, yo no tengo que ver, son cosas que yo me toca aprender, me ha tocado aprender que duele muchísimo. Y por eso uno quiere estar ahí en el papel de mártir, llorando. Pero hay que salir adelante. Dios nos dice que mayor es su pensamiento sobre nosotros, mayor que nosotros. Si no sabes cómo, arrímate a una iglesia. Si eres joven, hay muchos retiros de jóvenes que uno se la pasa súper feliz. Yo me acuerdo cuando ya Dios tocó mi corazón, que me liberó de todo lo que estaba sufriendo, porque ahí fue la presencia, fue la primera vez que sentí el Espíritu Santo, que me quemaba mi mente, me quemaba mi corazón, un fuego que sentía, y sí, estaba quemando todos esos sentimientos de culpa, de ira. Entonces después de eso, wow, vino un gozo, pero sí me tocó aprender pues que realmente no morimos, trascendemos y que tal vez algún día lo voy a ver y le voy a decir, aprendí la lección que me diste, gracias porque me fortaleciste, pero sí, sí duele y nos duele, ¿no? En esta vida siempre queremos estar en el papel de víctima, pero no, tenemos que estar en un papel de valentía, de fortaleza. Él me fortaleció, me ha tocado vivir mucho, no hubiera sufrido tanto si yo hubiera aprendido tanto, pero bueno, de eso se trata la vida, de aprender. Ahorita hay que aprender sobre todo el amor. Ya cuando aprendamos el amor, todo es más fácil. Entonces aquí les dejo este pequeño relato. Voy a seguirle subiendo. Mañana les voy a seguir otro video de algo que me está pasando ahorita. Pero les quería compartir esto de culpa, lo tenía muy arraigado en mi corazón, que tenía que decirle que nosotros no somos culpables de nada, que eso hay que quitarlo de nuestro corazón. Al contrario, pídanle a Dios, si se sienten culpables, pídanle a Dios revelación y Él les va a decir. O sea, yo así me la pasaba, cuando, sobre todo ya con mi hija, porque uno va viviendo de etapa en etapa con los niños especiales, y Dios, cada vez que le pedía a Dios, me mostraba. No, es que, o sea, si no hubiera pasado esto, o sea, si tú no hubieras tomado esa decisión, como quiera iba a pasar eso, o sea, tú puedes tomar la decisión de ir a algún lugar con terapias a mi hija, porque por mi hijo, o sea, no se puede a veces, ¿verdad? O porque en ese entonces tenía que ir a México también. Eso ya se iba a acabar, o sea, no, pídenle siempre a Dios que Él es tan bueno que nos muestra, pero si uno se quita de estarse culpando por todo. Ustedes no son culpables, ni yo fui culpable de que él falleciera. Entonces, hay que quitarnos hay que por todo, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos quite ese sentimiento de culpa, porque nomás nos hace mucho daño. Que Dios les bendiga, mi gente bella. Espero que este video sea de bendición para ustedes. Ese es mi mayor propósito de estar aquí hablándoles sobre mis experiencias. Lo voy a seguir haciendo. Que Dios los bendiga.